Buena tarde para todos, gracias por sus oraciones, por estar constantes estudiando la palabra de Dios y doy gracias a Dios por el privilegio que me da de compartir con ustedes este tiempo de estudio en la palabra. Y bueno, vamos con el evento 26, las afirmaciones de Jesús. Es importante este estudio porque vamos a aprender muchas cosas del Antiguo Testamento que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Pero vamos a orar para comenzar. Señor, gracias por este tiempo. Te pedimos sabiduría, inteligencia. Señor, que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones. Que podamos ser diligentes en obedecer lo que aprendemos. Señor, en Cristo oramos. Amén. Bueno, es importante notar este evento, las afirmaciones de Jesús. Dice, en varias ocasiones cuando Jesús declaró que él era igual a Dios y uno con él, algunos se sintieron sumamente ofendidos e intentaron matarlo. Impresionante. Intentar matar el Hijo de Dios, viendo aún sus obras. Pero vamos a mirar en detalle qué fue lo que sucedió. Vamos a abrir Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 y vamos a abrir desde el 16 al 18. Les voy a dar un contexto de lo que está sucediendo. En Bethesda había un pozo, ¿sí? Donde dicen que se agitaba y venía un ángel y el primero que descendía al pozo ese era sano. Pero había un hombre paralítico que no podía descender al pozo porque nadie lo ayudaba a descender. Dice que alguien se le adelantaba y él no podía. Jesús se acercó a él y dice, ¿tú quieres ser sano? Y él dijo, pero alguien se me adelanta y yo no puedo. Y le dijo al Señor Jesús, toma tu lecho y anda. Y esto fue lo que le dijo el Señor Jesús, toma tu lecho y anda. Pero ¿qué pasó en el verso 15? Dice que él salió y divulgó que el Señor Jesucristo era el que lo había sanado. Y en el verso 16 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Ellos no podían conciliar o no podían colocar en su mente, ¿sí?, que el hijo de un carpintero que nació en Belén, que vivía en Nazaret, fuera el Hijo de Dios. Ellos decían, ¿cómo así? Se hace igual a Dios y procuraban matarle. Y aun viendo las señales que hacía, viendo los milagros, ellos estaban tan apegados a su religión, pegados a sus creencias, que no permitieron abrir su corazón a Cristo. Cerraron su corazón a Cristo por los candados que habían en su propia religiosidad. Y es algo que yo quiero que tengamos siempre en nuestra mente. Cuando hablamos con una persona, muchos de ellos están ligados a sus creencias, ligados a su religión, y la religión no salva. El único que salva es Cristo. Es una persona, no es una religión, sino una persona, y es lo que las personas no quieren entender, o no entendíamos nosotros, pegados a nuestras creencias, a nuestros ídolos, pero cuando conocimos a Cristo, Cristo nos hizo libres. Pero es importante notar que ellos estaban pegados a sus creencias, a sus dogmas, y no permitían que Cristo viniera a sus vidas y gobernara todo su ser. Y por esto procuraban matarlo. En el Antiguo Testamento, si alguien blasfemaba el nombre de Dios, era digno de muerte. Y eso lo podemos ver en Números, más que todo en Levítico. En Levítico era un acto de muerte y un acto de juicio aquel que blasfemara el nombre de Dios. Y quiero que veamos, porque Jesucristo es la misma esencia de Dios. Dice la palabra de Dios que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. Dios nos muestra a través, su gloria a través de la creación, nos habla también a través de nuestra conciencia, Romanos, nos habla a través de su palabra, pero también nos habla a través de su Hijo, y lo vemos en Hebreos. Antiguamente hablaba por los profetas, ahora ha enviado a su Hijo y a hablarnos Dios por medio de su Hijo Jesucristo, lo dice en la carta de los Hebreos.
Y aquí ellos dudaban de esa deidad. De hecho, hay muchas religiones. De hecho, los testigos de Jehová no creen que Cristo sea Dios. Lo creen como el Hijo de Dios, pero no creen que sea Dios. Y dudan de que Cristo sea Dios. Pero vamos a mirar en detalle en Juan 8:48. Miremos qué dice Juan 8. Juan 8:48. Juan 8:48. Y vamos a mirar desde el 48 al 59. Dice así: respondiendo entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, dice así, y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria. Hay quienes la buscan y juzgan. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guardare mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero yo le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojarle. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Esta es una escena donde podemos ver cómo muchos judíos religiosos, apegados a su religión, querían matar a Jesús. Yo me imagino cómo cuando Jesús les estaba diciendo que ustedes no conocen a Dios, ¿sí? Ustedes adoran a Dios, pero no le conocen, ¿sí? Pero Jesucristo sí le conocía. Y yo me imagino cómo los dientes se crujían contra él y queriendo apedrearlo, queriendo matarlo. Y veamos que Jesucristo había hecho un milagro, pero procuraban matarlo. Levantó a un paralítico, pero procuraban matarlo. Muchas personas se enceguecen por su religiosidad. Les nubla la vista. Dice la palabra de Dios que el que anda en la carne está enceguecido. No puede ver. Está enceguecido por su religión. Pero cuando viene Cristo a nuestras vidas, Él quita ese velo y ahora podemos ver claramente la obra de Dios. Y algo que uno puede ver es que Jesucristo es desde el siglo y hasta el siglo. Él es el gran yo soy. Y miramos en Éxodo capítulo 3, 14. Quiero que vayamos ahí. Éxodo, en el libro de Éxodo, Dios se manifiesta a Moisés como el gran yo soy. Y mire lo que dice, Éxodo 3, 14. Dice acá: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué significa el gran yo soy? Es que Él es el que está siempre presente. No es el que va a ser o el que fue, sino el que es, el presente. Y esto podemos ver el nombre de Dios, ¿sí? Y hay muchos nombres en la palabra de Dios que son nombres compuestos, pero aquí Dios está manifestando como Él. Di a ellos que yo soy el que soy. Y Jesucristo manifestó en muchas partes de la palabra de Dios donde Él es desde la eternidad. Dice: yo soy,
la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué precioso. Yo soy, yo soy, yo soy la puerta de las ovejas. Jesucristo es, no el que va a ser, no el que fue, sino el que es. Y esto es algo que uno puede ver en la palabra de Dios, que Él se muestra como el Dios vivo, como el Dios que es desde la eternidad. Y miremos en detalle en Juan capítulo 10, 22 al 33. Muchos judíos, bueno, ahí miramos que muchos judíos rechazaban a Jesús y aún Jesús les hablaba fuerte porque estaba en su corazón endurecido. Muchas personas tienen su corazón duro y necesitan la ley de Dios. Necesitan conocer el juicio de Dios. Para que cuando ellos entiendan el juicio de Dios, entiendan a lo que está expuestos, entonces Dios les ofrece misericordia. Hay muchas personas que no reciben las cosas de Dios porque les presentan primero misericordia, antes de declararle lo que Dios declara juicio en su palabra. Dios declara juicio al pecador, pero también declara misericordia a aquel que se arrepiente, a aquel que le busca. Y en esto quiero ser muy claro porque el Evangelio es esto. Las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Hay mucha gente que no entiende las buenas noticias porque no ha entendido el juicio que viene sobre su vida. Por el hecho de ser pecadores, por el hecho de estar separados de Dios. Pero la palabra de Dios está mostrando que nosotros merecemos un juicio, pero que Dios extiende su misericordia. Pero ellos cerraban su corazón y solamente procuraban ¿qué? Tentarle y matarle, porque estaban pegados a su religiosidad. Pero mira lo que dice aquí en el versículo 22. Leamos en detalle. Dice desde el 22 al 33. Dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿Apedreáis? 33. Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos dudaban en su corazón y aun viendo las señales, cerraron su corazón. Pero Dios manifestaba, de hecho en el capítulo 11 tú puedes ver cómo Dios resucita a Lázaro. Y eso estaba escrito desde el Antiguo Testamento. De Isaías, el libro que habla de nuestro Mesías, el libro que habla más de nuestro Mesías es el libro de Isaías. Y esto puede uno ver en detalle cómo se profetiza el nacimiento, se profetiza que él iba a sanar a los enfermos, ¿sí? A los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, que iba a ser molido por nuestras transgresiones. Y estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, 750 años, y esto se estaba haciendo, y ellos conocían estas profecías, y dudaban de eso, porque estaban pegados a su religión, a su factor económico y de fama, de control sobre las masas. Y es algo que nosotros debemos pensar. Dios se manifestó como el Hijo del Dios viviente.
Dios mostrándose como uno con Dios, en esa unidad perfecta del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay muchas doctrinas que no lo entienden, y la Biblia muestra que Él es uno. Sí, Él es uno, porque Él es una esencia con el Padre. Él es uno desde la eternidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y es algo que uno puede ver desde la creación, como la perfecta unidad del Padre. Y cómo puede haber un ejemplo de la perfecta unidad, ¿sí? Y es acerca de la iglesia. Dios muestra en Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8, que Dios prepara su iglesia, que como una iglesia ataviada, que se viste para su marido. Quiero que vayamos en detalle a Apocalipsis, porque Dios quiere que nos preparemos, porque así como Él es uno con el Padre y estamos preparados nosotros como una iglesia, ¿sí? Nosotros somos muchas denominaciones, pero es una iglesia. Aquellos que han rendido su vida al Señor, aquellos que recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, y Él les perdonó sus pecados, nos perdonó nuestros pecados. Somos su esposa, somos su novia para aquellas bodas del Cordero, en el cual se va a celebrar en este tiempo glorioso que habla Apocalipsis capítulo 19. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 19, verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Uy, y esto aquí nos debe llevar a pensar. Cuando nosotros hacemos obras para el Señor, justas, que le den gloria a Él, es una honra, una vestidura para nosotros. Y esto puede, dice acá, que es una vestidura para el Señor, dándole gloria al Señor. Pero nos estamos preparando y mostrando su grandeza, su reflejo del pueblo de Dios en este mundo. Y es algo que nosotros debemos siempre estar pensando, que cualquier obra que hacemos para otros lo estamos haciendo para el Señor, no para los hombres, dice la palabra. Que podamos recordar esto, que somos una iglesia, que Él es un Señor, que murió por nosotros, y que más que una religión, es una relación con nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo, que dándonos a su Espíritu Santo podemos ser uno con Él. Quiero que recordemos que Jesucristo en Juan capítulo 17 le dice al Padre, Padre, que ellos sean uno en nosotros, como tú y yo, Padre, somos uno. Somos uno con el Señor. Recordemos eso. Oremos. Padre, gracias por este tiempo que nos permites recordar estas promesas. Permítenos como iglesia recordar que podamos limpiar nuestras ropas, apartándonos del pecado, viviendo para ti, Señor, haciendo obras justas que son para gloria tuya. En Cristo oramos. Amén. Quiero que recuerde esto y pueda hacer sus tareas. Dios los bendiga. Buena tarde.